Gracias a ti, Ricardo, a cada uno de los integrantes de Chagra Laboratorio y a los participantes como auditorio de esta tarde de foro en la que, bueno, como lo decía hace un rato, ya la tarde está de alguna manera ganada con este ejercicio que acaba de terminar de origami, con los conversatorios que se dieron anteriormente y que, como se vio, permitieron el fluir y el intercambio de pensamiento, que es algo que hace falta realmente mucho en esta ciudad. Y me alegra que ustedes lo estén promoviendo de esta manera, que me parece muy inclusiva, bastante alternativa, porque bueno, en palabras más, palabras menos, no están aquí las vacas sagradas que uno se encuentra siempre en los mismos espacios, porque la gente piensa que invitarlos a ellos es lo que garantiza el público, y esta tarde ha habido público acá. Creo que si siguen por esa línea van a poder o van a tener que acceder prontamente a unos espacios más grandes. Eso sería lo ideal, ¿no? Que seguir en esta línea de trabajo, porque nada menos hace un rato se hablaba de arte alternativo, de cotidianidad acá, y yo recordaba unas acciones que de pronto algunos de ustedes conocen, que comenzaron precisamente proponiéndose como alternativos, como fuera de la periferia y de ese centralismo que tanto nos ha maltratado. No estoy en contra de que ellos hagan acciones, bien que lo hagan, pero estas, estas propuestas que le dije nacieron como alternativas, y muchas de ellas hoy día están inscritas en lo mismo, de lo mismo, ya se elitizaron y bueno, ya no cubren los espacios que empezaron cubriendo, ¿no? Chagra se ve en una línea distinta. Desde hace rato conozco el accionar de Ricardo y bueno, en compañía con ustedes creo que hay un muy buen equipo, se los decía y lo repito, ¿no? Quería empezar comentando eso y agradecerles el espacio, incluir a la literatura en esta posibilidad de pensamiento. Y bueno, por otro lado, pues yo estoy contento de que Ricardo, Chagra y la Casa Colombo Alemana hayan tenido en cuenta la propuesta de mi presentación en relación con una novela que es mi segunda novela publicada, La punteada línea de los días. Hay una primera novela que es Este o cualquier otro lunes, una novela que me ha dado muchas satisfacciones, entre ellas me ha dado la posibilidad de mamar gallo y de decirlo en serio, que es la idea de vender 5.000 ejemplares de todos mis libros publicados para dedicarme 3 años a terminar de escribir y publicar los casi 12 libros que están escritos y en planes algunos. Hay una tercera novela en la que estoy trabajando. Y bueno, seguir con esos procesos editoriales que tanto tiempo ameritan, ¿no? Yo, en función de esa, precisamente, de ese anticentralismo, de esa lucha desde la periferia, desde lo que cotidianamente acá se llama roscas, decidí no esperar a que una editorial dijera, bueno, tú tienes una obra, vamos a publicártelo. Eso es difícil que pase si uno no hace ciertas gestiones de mucho tiempo. Y a veces los escritores se quedan esperando eso toda la vida, ¿no? Entonces yo decidí hacer una propuesta también periférica propia de acá de Cartagena. Es una propuesta editorial que estoy trabajando inicialmente con la publicación de mis libros. Se llama Mendicante Ediciones. Y desde allí he comenzado poco a poco esa labor de ir difundiendo, publicando, difundiendo, editando. Y bueno, si más adelante se consolida, editar y publicar libros de otros autores, ¿no? Están creándose poco a poco las alianzas y está funcionando el asunto. Gracias a estos espacios es que precisamente se encuentra la posibilidad de contactar con personas que se interesan y todo, ¿no? Eso como preámbulo, porque en realidad la invitación era hablar sobre la punteada línea de los días, sobre la perspectiva de ciudad, que de alguna manera desde la literatura ya se las estoy presentando. Hacer literatura en Cartagena no es nada fácil si pretendemos de pronto encontrar un público lector, un público que quiera acceder a libros más allá de pronto de los libros instituidos en el canon o promovidos por algunas instituciones que enseñan literatura. El resto, hay un mundo de autores acá que participan en talleres literarios, que pues generan algunas dinámicas de recitales y todo,
Y les puedo decir que en los recitales a los que asisto hay muy poquita gente y hoy estoy contento de haber visto este salón casi lleno y haberme quedado con gente que está acá escuchando, ¿no? Hay veces que en los recitales en Cartagena se escuchan entre poetas y se aplauden entre ellos. Entonces, en ese sentido, sigo resaltando la labor que ustedes están haciendo, porque están sobre todo generando algo que hay que pensar en la ciudad, que es para estas acciones culturales, para que estas acciones culturales sean significativas, hay que gestionar un público, generar una dinámica de público, ¿no? Y aquí lo ha habido hoy. Sigo hablando más de la dinámica literaria en la ciudad que de mi novela. En realidad, decir algo sobre una novela, 15 minutos es mucho tiempo. Para decir algo sobre una novela, 15 minutos son mucho tiempo, sobre todo si quien lo va a decir es el autor. Un libro como tal, creo que debe defenderse por sí mismo, y para hacerlo, el proceso que debe mediar es el de la lectura del libro con el lector. El escritor hizo su trabajo al momento de escribir, y yo, pues también en broma, esta mañana mi hija me preguntaba, que está acá, me preguntaba que si así lograba ese propósito de vender toda esa cantidad de ejemplares, no iba a seguir dando conferencias, asistiendo a eventos. Yo le decía que no, que de pronto hacía como J.D. Salinger, me retiraba a una casa y de pronto cuando fuera a necesitar algo sacaba la mano. Si llegaban los periodistas o la gente sacaba la mano, y si me agradaban los saludaba, y si no les hacía así con el dedo, ¿no? Entonces, ese asunto, y lo sostengo en eso, ¿no? En realidad, la mediación que debe hacerse entre un libro y el público es la lectura. Y bueno, los espacios de presentación son necesarios en este proceso de comercialización, de presentación y dar a conocer el libro en una sociedad en la que lastimosamente la lectura no es el pan de cada día, no es lo cotidiano, ¿sí? Entonces, en esa medida, y para de pronto suscitar algunas preguntas para los últimos 5 minutos, yo planteé un par de estrategias. Por ahí a algunos de los que llegaron temprano o de los que están acá de pronto les llegó la copia del prólogo de este libro, ¿cierto? Creo que la copia del prólogo de ese libro es una cuestión un tanto también antipolítica, porque según lo que dice allí, el prólogo lo escribió un mototaxista, ¿no? El prólogo parece, lo escribió un mototaxista, y la gente me ha preguntado que si eso es verdad. Yo, para no tener que dar respuestas fehacientes al asunto, digo que un libro, sobre todo si es una novela, desde la portada hasta la contraportada, es un ejercicio de ficción que puede ser meramente producción de la imaginación del escritor o puede ser completamente realidad. Así que el mototaxista está allí, escribió el prólogo, ¿cierto? Y bueno, yo se los he pasado. Lo que en el prólogo se encuentra, a alguna gente le ha causado risa. Esas hojas las rescaté del taller de tipografía que las iban a botar, y dije, no, eso me sirve para hacer publicidad. Y las he regalado, y hay gente que por el prólogo termina comprando el libro, ¿no? Es decir, la página del prólogo ya salva el libro. Entonces, yo les voy a leer, ya para dar como una motivación por si alguien quiere hacer una pregunta, un fragmento breve de este libro titulado La punteada línea de los días. Dice así: es el inicio de la segunda parte titulada Fluctuaciones de la calle. La gente se despertó con una noticia que desmantelaba la calma matinal del sábado. Una mujer se había lanzado desde el 9º piso de un edificio ubicado en el sector más prestigioso de la ciudad. Javier asumió la mañana como un amanecer en el que lo único que cambiaba las cosas era la imagen de aquella mujer cayendo desde el 9º piso. Una mujer que había decidido romper con el ciclo de la vida. Una mujer que decidió salirse por la tangente por una razón que el locutor afirmaba desconocer. La noticia era reciente. El hecho que la originó no tenía 15 minutos de haber sucedido. La mujer vivía en el extremo opuesto de la ciudad, en el extremo opuesto a la existencia de Javier, opuesto a todo lo que a él le correspondía.
Pero ahora que lo extraordinario se había encargado de la parte final de su existencia, ella ocupaba el primer plano en los pensamientos de Javier. Caía y él caía con ella. La miraba, contemplaba cómo se dibujaba la desesperación en el rostro de aquella mujer que ya no podía detener la caída. Una desesperación producto tal vez de que se hubiera arrepentido en alguna parte del trayecto. Aparte de gritar, de intentar agarrarse inútilmente del aire, nada más quedaba por hacer. Solo caer hasta impactar contra el pavimento que la esperaba. Caída libre e impacto del objeto, ser humano, contra ese piso que no sabía las razones de que aquella mujer había tenido para suicidarse esa mañana. Para Javier, la vida toda era una caída. Lo que diferenciaba a esa mujer de quienes ahora merodeaban alrededor de la mancha que su golpe contra el piso había dejado, consistía únicamente en que ella había tomado una decisión que aceleraba su propia caída. La voz del radio había pasado a otras noticias cuando Javier decidió levantarse para ir al baño. Muchas gracias. Eso sería la presentación de la novela, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues creo que queda tiempo para ello. Bueno, en ese sentido sí puedo de pronto responder. Ahí está la anécdota, ¿no? La anécdota que se convierte en hecho literario a través del trabajo del escritor ya con el lenguaje. Y bueno, hace mucho tiempo yo empecé escribiendo cuentos, luego pasé a escribir poesía. Nunca he publicado los cuentos que he escrito. De los libros de poesía que tengo listos he publicado 2. Uno se titula Los anuncios de cualquier soledad y el otro se puede encontrar en internet completamente libre y completo, gratuito. Se titula Parábola del vacío, publicado por SECAR, la universidad en la que me gradué como licenciado en español y literatura, ¿no? Y bueno, hay una preocupación para mí, que es el hecho de abordar desde lo que escribo la cotidianidad. Y es probable que el hecho que acabo de leer, el que se narra allí, no sea totalmente real, pero sí está basado en una anécdota que pudo haber pasado aquí o en cualquier otra ciudad, que es el del suicidio de alguien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el suicidio de alguien, cuando voy por la calle, soy muy atento a escuchar lo que comenta la gente, lo que se cuenta entre ellas. Hoy día es mucho más difícil porque ya la gente no se cuenta cosas en los buses. Todo el mundo va conectado en el celular, ¿no? Y entonces uno tiene que ver así, chismosear por encima del hombro lo que están mirando en el WhatsApp. Ya, y entonces eso también puede terminar dando motivos literarios. Pero es un tanto eso, observar. Yo siempre he dicho que un escritor que quiera hacer el ejercicio de narrar, de poetizar la cotidianidad, tiene que ser un buen observador, ¿no? Y han surgido precisamente de eso, de las observaciones que hago, y hay mucho de ello en ese libro y en el anterior. Yo soy un tipo de barrio, de calle, soy profesor y en el colegio pues me pongo, aquí hay una estudiante mía, se acaba de ir está una estudiante hija, y en el colegio pues como el mismo Fernando Pessoa y como de pronto otros escritores han planteado, somos máscaras, ¿no? Y voy al colegio y me pongo la máscara, trato que esa máscara no sea tan ficticia, hay una esencia que define mi identidad, y es el hecho de que a mí me gusta la calle. A mí me gustaría tiempo libre para solamente dedicarme a vagar, y cuando sale de pronto la idea, sentarme a escribir, pero realmente en ese sentido soy admirador de Emile Cioran, que buscaba la forma de que las becas le llegaran para dedicarse a vagar como hasta los 40, 45 años lo hizo, ¿no? Entonces, en ese vagar uno no se encuentra con otro elemento más allá de la cotidianidad y todas las interpretaciones que se puedan dar de ella desde los sujetos que están a nuestro alrededor y desde uno mismo, ¿no? Entonces, no me ha interesado de pronto meterme en el cuento de relatar unos temas que hoy día se convirtieron casi que en estereotipos, clichés, en camisas de fuerza que las editoriales y los escritores asumieron, ¿no? Yo tengo, aunque no soy formado en filosofía, tengo una fuerte inclinación por la lectura filosófica, sobre todo la filosofía de los hechos, la fenomenología
Y desde que leí a Karel Kosik y otros autores en esa línea, me di cuenta que la cotidianidad me interesaba. Pero no iba a teorizar acerca de ella a partir de lo filosófico, no es mi formación. Entonces decidí que debía ser parte de mi narrativa, de mi poética. De alguna manera hay una línea temática coherente entre lo que poetizo y lo que cuento y algunos de los ensayos que he escrito, ¿no? Y el tema central es la cotidianidad, y desde allí intento abordar lo más profundamente posible, lo más profundamente que yo pueda, un tema que es lo humano, complejo y todo, pero lo intento, ¿no? Y bueno, desde eso humano ya vendrán otras líneas de encuentro que ya no las pondré yo, sino el lector y su interpretación. Muy buena pregunta, Michelle, y compleja. Cuando eras mi estudiante también hacía esas preguntas. No dejas de joder, pero bienvenido. Entonces, bienvenida a tu pregunta, Michelle. Pues yo creo en la diversidad de pareceres y los respeto. Pero mi parecer, ya propiamente dicho, es un tanto contrario a eso. Yo creo que toda acción humana es política. Y me remito a Aristóteles, ¿no? El son politikon. Que no participemos de procesos electorales, el mismo hecho de elegir no elegir, de elegir no votar, ya tiene un trasfondo político. El hecho es que eso no se analiza y pues no se comprende así, ¿no? La apatía política misma es un ejercicio involuntario del alma que ha sido conducida a ser apática, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí personalmente, el acto de leer, el acto de promover lectura, incluso lectura fantástica, o sea, decirle a alguien que lea Fundación de Isaac Asimov, o decirle a alguien que lea, por ejemplo, Fahrenheit 451, o decirle que lea Harry Potter, le estás haciendo una recomendación de lectura, pero en ese libro hay unos elementos políticos, sociales, psicológicos, porque la literatura no es solamente estética, la literatura es una ética, es una política, es una acción de vida. Está comprometida la verdadera literatura, como todo arte, como toda forma de arte, con una acción de vida y una posición de quien lo hace y de quien lo interpreta, ¿no? En ese sentido, creo que todo es político, y puedes hacer literatura, aunque no genere el eco que genera un picó que te ponen en una esquina, un barrio, en donde todo el mundo se va a champetear, a moverse, ¿cierto? De todas maneras, a quien le llega el libro y lo lee, puede que le deje una reflexión, no solamente en función de lo que leyó en el relato, sino también para su vida y para las decisiones que posteriormente va a tomar. Entonces, en ese sentido, la literatura también, sobre todo hoy día, tiene ese compromiso que Gabriel Zelaya plantea en ese bello poema titulado La poesía es un arma de futuro, es un arma cargada de futuro. Yo diría la literatura es un arma cargada de futuro. Eso ya eso tiene que ver con la propuesta estética, porque el libro no, en mi caso, mi libro no, sí, bueno, respondo a la pregunta, ¿no? Este libro es un poco una propuesta estética que también hago en relación con el libro anterior. El libro anterior es un relato más lineal, que no por eso, pues parece que a la gente le parece muy entretenido y llamativo, pero en este caso es un poco trabajar a partir del primer capítulo, y el segundo también trabaja a partir de la idea de simultaneidad, hasta donde es posible trabajarla con el lenguaje, ¿no? Y eso tiene sus limitaciones. Pero bueno, no todos los capítulos se llaman codas, sino en realidad la novela está constituida a partir de 4 días. Comienza el jueves por la noche y termina el lunes en la mañana. Sí, y entonces cada día, exceptuando el domingo, tiene una coda. Está la coda del jueves, la coda del sábado, la coda del viernes y la coda del sábado. ¿Qué ocurre? Que sí, en música ocurre eso, pero también en fonética, que es mi área, la coda es la parte final de la sílaba. Entonces yo tomé el término y lo asimilé a la parte final del día, para no decir fin del día.